29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras, raro como el 29 de febrero, sí. ¿no? Estamos con Emilio Roldán, él es médico, farmacólogo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día y muchas gracias por el tiempo que me dan para explicar estas enfermedades que no siempre son muy visibles, porque generalmente se llaman raras porque Sí. afectan a poca gente. Ajá. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas enfermedades raras hay? Y bueno, ¿a cuánta gente termina me gusta afectando? contarlo ¿no? así. Cuando yo me recibí Sí. de médico, que me dieron el diploma y me dijeron, pibe, anda al consultorio y atender pacientes, había 7000 enfermedades que jamás había estudiado, ni había sido entrenado, ni conocido, porque eso son enfermedades raras. Y eso le pasa a todos los médicos del mundo. Es un problema que existe en todos los países, por el cual estas enfermedades que no son, no se ven todos los días, generan problemas. Pónganse del otro lado, del lado del paciente, cuando van a ver un médico Claro. y tienen una condición que el médico no la estudió, Sí. o no se sabe o no se investigó. Entonces ahí empieza el drama, ¿no? Difícil diagnosticar, la enfermedad progresa, se complica, no hay tratamientos, no hay especialistas. ¿Cuánto puede llevar detectar una de estas enfermedades? ¿Cuánto tiempo de deambular entre médicos, ¿no? Y estudios. Una de las cosas que pasa con enfermedades raras es que no hay mucha estadística porque tampoco se conocen las enfermedades, pero en España se calcula que un paciente debe visitar hospitales de 5 provincias para llegar a un diagnóstico en promedio. Hay gente que ha estado 20 años para llegar a su promedio. Y este es otro dato. Muchas veces estas enfermedades se confunden con enfermedades comunes. Claro. Entonces el médico la trata, la diagnostica como otra cosa y después de un tiempo se da cuenta que no es. No hubo solución. Pone cara de raro, le viene el nombre también, y empieza a, digamos, a buscar o probar opciones que a veces no hay. De las 7000 enfermedades que les dije, unas 300, 400 tienen tratamiento, las demás no tienen tratamientos, muchas no tienen diagnóstico específico. Entonces es un arte empezar a buscar y Y diagnosticar. cómo, obviamente investigando y demás, pero ¿cómo es ese proceso de investigación para determinar, ¿no? Se está cómo es la avanzando enfermedad? mucho, hay algunas que son más claras por la clínica, pero finalmente tiene que llegar al diagnóstico genético, muchas son genéticas, un 70%, y ahí uno llega a la conclusión. Les decía que era un problema global y por eso se aprovecha este día para todo el mundo hacer actividades, la gente sale a hacer manifestaciones en la calle, congresos médicos, simposios, programas de televisión. De hecho, ustedes van a hacer un congreso. De hecho, nosotros hacemos un congreso a fin de mes, pero hay muchas actividades más. Ahora a las 10 se junta gente, pacientes, en la frente de la Facultad de Medicina para hablar de esta temática. Si alguien está por ahí cerquito puede ir a verlo. Pacientes que han tenido Pacientes que enfermedades raras, están, digamos, muchas veces los pacientes son los que llevan la voz y reivindican esta problemática para que se pueda, ¿qué están pidiendo la gente? Ahora, de hecho, las enfermedades son raras, ¿no? Sí. Digamos, para no salir de ese término. Sí, sí. Dentro de las raras, ¿cuáles son las más comunes? Algunas se hacen comunes porque llaman la atención por alguna cuestión especial o porque salen en películas o afectan a Sí. un famoso, pero por ejemplo el coronavirus empezó siendo una enfermedad rara, ahora se popularizó, el HIV también, el SIDA empezó siendo una enfermedad rara y después se hizo más común. Hay enfermedades que eran populares, digamos, y luego se convierten en raras, por ejemplo la lepra. Sí. Los médicos ingleses no saben diagnosticar lepra, porque nunca vieron los chicos. Y ahora hay un brote de lepra y bueno, no saben diagnosticarla bien. Lo que llamamos los chiquitos con los huesos de cristal, Ajá. Sí. que ha aparecido en películas y bueno, a veces esa temática ayuda, pero la idea es no hablar de una por una, porque son muchas y son distintas entre sí, sino juntarse todos, por eso el 29 de febrero, Claro. y empezar a hacer fuerza entre todos. Se calcula que en el mundo, juntando todas las enfermedades, hay 300 millones de afectados. Wow. Es casi Es un la montón. población de Estados Unidos o de Europa Occidental. Claro. ¿Y cómo, doctor, cómo conlleva el que posee una enfermedad rara, digamos, cómo termina llevándola en su vida si va pasando el tiempo y no le encuentran la solución? Visitó distintos médicos, no encuentran qué. El ¿Cómo? paciente suele tener dos expresiones, porque hay distintas opciones, ¿no? Pero a veces dicen, se cae un telón negro en mi vida. Yo tenía un futuro, una planificación, una familia y cae como un telón negro. O dice, entré en un laberinto, entro por una puerta que creo que me van a dar diagnóstico o solución, no hay, voy por otro pasillo, no hay, y es un ir y venir que, bueno, es un poquito lo que describe el drama de esta gente. Porque imagino que hay enfermedades raras, digamos, que son más difíciles de sobrellevar y otras que quizás en la convivencia en el día a día
no sé si digo, no Exactamente, afecta tanto en sí. la vida, pero otras, digo, imagino que Algunas son muy más grave. severas, hasta letales y mucho más letales que el coronavirus que está ahora dando vuelta por todos los canales. Pero hay otras que se cronifican, van a la discapacidad e impactan toda la familia. Por ejemplo, los chiquitos con osteogénesis imperfectas, muchas veces las mamás no pueden tomar... Estos son los que usted denomina huesos de cristal. Huesos de cristal. No pueden tomar un colectivo, un taxi, porque son muy frágiles. Toma un bache y se fractura el chiquitito, o a veces sostenerlo ya lo puede fracturar. Bueno, te cambia todo el pronóstico de vida. Pero déjame contarle qué es lo que está pidiendo la gente para un país como Argentina. Primero, que haya un plan integral. Que si los médicos no estudiaron o no pueden resolverlo o no hay especialistas de consulta, que haya un programa integral, planificado, como tienen otros países, para que el paciente no esté dando vuelta y sepa qué hacer. Después, que haya más diagnósticos y tratamiento, y para que eso exista tiene que haber incentivos, tiene que haber leyes. Entonces la gente está pidiendo ese tipo de leyes. Y la tercera condición es que, bueno, empecemos a cooperar internacionalmente, porque no es un problema argentino, es un problema de todo el mundo, ni todo el poder económico, industrial de Estados Unidos puede resolver sus enfermedades raras, nosotros mucho menos, donde si decimos que afecta al 5 o 6% de la población, y tenemos 40% de población pobre en el país, hay gente con enfermedad rara y pobreza, que es una muy mala combinación. Bueno, a eso hay que darle prioridad, hay que darle programa y hay que darle atención. Para eso está este día pidiendo y reclamando que esas cosas empiecen a ponerse en marcha, ¿no? Recién usted nombraba el coronavirus, que es una enfermedad rara, o por lo menos lo era hasta hace poco, ¿no? Sí. Que ya nos resulta más habitual, especialmente en los medios. Pero sí, quienes sufren enfermedad o padecen enfermedades raras tienen que tener especial cuidado, ¿no? Frente al coronavirus. Generalmente la población de riesgo son los mayores de edad, mayores de 70, 80 años, pero también este grupo que tiene enfermedades raras, que son enfermedades que avanzan, que son complicadas y que no tienen tratamiento, si encima se agrega un cuadro de infección viral respiratorio, es paciente de alto riesgo. No solo ellos, sino también la familia, los cuidadores, se puede infectar a un familiar y traer el problema a la casa. O sea, tiene que haber generalmente un plan también, instrucciones especiales para esta gente vulnerable en este tipo de pandemia que hasta ahora nos asusta a todos. Y para cerrar, doctor, hay muchos doctores que se juntan, se especializan en tratar de determinar estas enfermedades raras. A veces decimos que el que vio 2 pacientes ya es el especialista, porque pasa eso. Y suelen ser enfermedades multisistémicas, o sea, que afectan el pulmón, el riñón o el vaso o el hígado. Entonces hay especialistas en un órgano, pero no en todos. Entonces hay que buscar las redes, el equipo. A veces el especialista en un órgano está en Córdoba y el otro está en Montevideo. Entonces, por eso hay que hacer un programa y un plan y conectarlos, porque no tiene sentido juntarlos a todos